En el desorden es imposible progresar. También nuestra relación con el dinero es todo esto emocional que experimentamos o aprendimos a experimentar de miedo, culpa, ansiedad, todas estas emociones de contracción frente al dinero. El dinero es una energía y la pregunta es a dónde lo estoy enviando. Es decir, ¿qué es prioritario para mí a la hora de gastar el dinero? Siempre la intención del dinero es de progreso, expansión, como todo lo que signifique multiplicación, avance todo el tiempo. Ok, bienvenidos todos a la nueva conciencia en ventas aquí en Mind Sellers, donde más conciencia son más ingresos. Y yo sé que a usted le ha pasado que seguramente o ha hecho plata, pero se le ha ido. O seguramente también le ha pasado que, oiga, ¿cómo hago para sentir abundancia cuando no tengo plata? Cuando realmente en mis cuentas bancarias no hay nada. Pero al final usted tiene que hacer dinero si quiere tener un buen negocio, si quiere vender. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy con esta crack Nata, que me encanta tener este tipo de expertos porque no solamente vamos a hablar de relación con el dinero, sino con relación con el dinero de manera consciente, que yo siento que en Latinoamérica hay mucho dolor en torno al dinero. Así que quédese con nosotros. Nata, qué rico tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo vas? Muchas gracias a ti por esta invitación, muchas gracias, súper feliz de estar hoy hablando de este tema que se alinea completamente con la comunidad que tú estás liderando y que definitivamente se ha vuelto relevante en esta realidad en la que, estando en la mitad de la era digital con todas las oportunidades y mi mentalidad no está lista para esto, es como que las dejo ir y no las puedo tomar para mí. Total. Y oiga, yo creo que usted se debería quedar acá en nuestro podcast porque le vamos a dar herramientas muy simples para que pueda cambiar esa relación con el dinero, que muchas veces está uno como... Yo a veces le hago preguntas a mis estudiantes y es como, oiga, si el dinero le hablara y fuera su pareja, ¿qué le diría? Y todos, no, una relación re tóxica, mal, no. Entonces yo les digo, oiga, pues usted en este espacio va a mejorar esa relación con el dinero para que se quiera quedar con usted, para que se expanda, para que lo deje fluir y para que usted a su familia le dé lo que se merece, y es seguramente seguridad financiera de forma generacional, o sea, hacia muchas generaciones. Entonces, Nata, antes de arrancar, a mí me gusta siempre que nuestros invitados se presenten, pero no la presentación que uno ve en la hoja de vida, como bueno, hice esto, no, es como, oiga, ¿cómo terminas metida en esto? Porque siempre hay como ese momento clave que dice, ¿sabes? O sea, como que fue algo que me quebró, y eso es lo que hace que ahorita ayude a las personas a hacerlo. Entonces cuéntanos cómo terminas en este tema de dinero consciente. Bueno, pues sí, realmente cuando yo cuento mi historia y me dicen, claro, tú haces esto porque estudiaste economía, y yo digo, no fue por eso, porque igual hubiera podido estudiar, no sé, para ser veterinaria igual habría hecho esto, porque al final el tema de la relación con el dinero ha sido el aprendizaje de mi vida. Vengo de una historia donde el tema del dinero siempre fue un gran desafío, como problema, cansa, peleas, discusiones, y de alguna manera en esa conciencia pues yo pensaba que lo del dinero como que o lo tienes o no lo tienes y ya está, o sea, nunca fue para mí claro que era un resultado que yo podía crear completamente. Pero lo que sí había siempre de fondo eran como muchísimas ganas de avanzar y progresar. Entonces cada vez que me llegaba una información, no sé, el colegio, la universidad, sobre progresar o conseguir un mejor trabajo, yo hacía eso, pero siempre en el modelo antiguo, ¿no? Tradicional. Estudié la universidad de noche por las mismas razones, digamos, del dinero. Estudié economía solo porque era la única carrera donde había cupo. Oye, y entonces me metí, fue por eso. ¿Pusiste esto a dar plata o fue No, que cuando me fui a inscribir no había cupo en otras carreras, y yo dije, bueno, si hay cupo en esta me meto. Los números me gustan, entonces eso suena como que es de números, y yo me metí, imagínate, sin nada de conciencia. Y mientras tanto trabajando, entré a trabajar en bancos. Digamos que esa experiencia también en el sistema financiero en Colombia fue muy importante. Luego termino la universidad, me caso y me lanzo a emprender. Y en ese camino de lanzarme a emprender dije, voy a soltar el corporativo, renuncié al banco y empecé a emprender, simplemente por una razón personal que ahora entiendo súper bien, porque eso fue hace 18 años, quería tener libertad de tiempo para ser mamá. Y yo pensaba que eso me iba a pasar si yo tenía un negocio. Entonces yo me lanzo a emprender, y en el emprendimiento comienzo a repetir sistemáticamente patrones, ¿no? Como perder dinero, malos socios, malos negocios, pero era así como que siempre había algo que no resultaba al final del ejercicio. Y entonces empiezo a buscar información
como asociada a los negocios a emprender y voy por primera vez a un seminario en Estados Unidos a Mente Millonaria hace muchísimos años. Y ahí por primera vez me aproximo. Personal era como raro. Era muy raro, no, hace 16 años no era. Imagínate, éramos un auditorio de 1000 personas, éramos 6 colombianos, que eran los que viajaban conmigo y yo. De resto, pues nada, era Los Ángeles en inglés, o sea, era como completamente distinto hace 16 años. Y ahí se abre una puerta que comienzo a recorrer a partir de esa información y era entender todo lo que había detrás de la mente en lo que tiene que ver con el tema del dinero, como las creencias del dinero, por qué actuamos de esa manera. Y luego viene todo un camino de formarme en coaching, ser máster en PNL y empezar a aprender de todas las escuelas de prosperidad, desde Tony Robbins, pasando por todos los entrenadores americanos, Robert Kiyosaki, todos ellos. Y luego irme un poco a la perspectiva del dinero más europea, la escuela de Christian Flecha y todo este tema de biodescodificación, para terminar entendiendo algo que es como mi gran comprensión hoy, es que nuestra relación con el dinero es una integración de toda la mentalidad, digamos, consciente, lo que me acuerdo que me dijeron sobre el dinero, pero sobre todo lo inconsciente, lo que jalamos de patrones transgeneracionales y de lealtades invisibles a nuestras historias familiares, que está muy arraigado, además por el colectivo, que en su conversación inconsciente pues también es muy limitante. También nuestra relación con el dinero es todo esto emocional que experimentamos o aprendimos a experimentar de miedo, culpa, ansiedad, todas estas emociones de contracción frente al dinero, más toda la confusión que tenemos en el tema espiritual y que si Dios, que si el dinero, que si la riqueza y todas esas, digamos, como sensaciones que nos han hecho creer que si elevamos nuestro nivel, digamos, de resultado económico y de prosperidad, nos alejamos de nuestra conexión espiritual y con eso un montón de confusiones acerca de cómo funciona la energía y cómo funciona toda nuestra, digamos, como lo que hoy, digamos, en física cuántica se ha estudiado de la explicación científica de lo espiritual. Todo eso que tiene una relación directa con la energía del dinero es muy interesante. Y también todas esas habilidades físicas en las que debemos volvernos súper buenos para que cuando el dinero me llega, yo sepa cobrar, yo sepa manejarlo, yo sepa invertirlo y yo sepa construir un patrimonio y todo ese resultado físico. Entonces este camino larguísimo de 17 o 18 años me ha enseñado que todo esto es una integración y esa integración es la que yo he construido en mi método de dinero consciente. Wow, qué lindo. Nata, antes de cómo arrancar y ¿cuál fue como ese cambio? O sea, digamos, hace 16, 18 años, ese primer clic que hiciste como sobre el dinero, así como de arranque, que recuerdas. Dos. Uno fue aprender que el dinero y las oportunidades siempre vienen de otras personas. Fue como, no puede ser, porque yo había aprendido que tú progresas solo, o sea, tú haces así y como que vas en una pelea donde tú vas por lo tuyo y cada quien verá cómo hace su parte, pero nunca había entendido que todo lo que somos capaces de manifestar en prosperidad siempre está relacionado con justamente otros. Entonces la capacidad que tienes de relacionarte con la gente cambia completamente tu experiencia con el dinero y eso fue muy revelador porque me llevó a John Maxwell, todos los libros de relaciones y demás. Tienes toda la razón. Mira que estábamos el fin de semana con unos amigos en un lanzamiento de un mentor super crack y en ese momento el man hace una oferta como de $6,000, algo así, y entonces en ese momento yo digo, no lo presupuesté y no sé si te ha pasado como que te hacen una oferta y uno dice, uy, está buena, pero no lo presupuesté, pero estratégicamente no lo tengo como ahí planillado. Entonces en ese momento me escribió un amigo, ¿qué hubo? ¿Está viendo el lanzamiento? Yo sí, no sé qué. Me dijo, ¿qué le entramos? Entonces, después me escribió otro, ¿qué le entramos? Al final terminamos siendo 6 que hicimos la inversión $1,000 conjunto. Y claro, tiene mucho que ver con eso que tú hablas de esas relaciones que al final yo decía, oiga, ¿cómo fluyó de fácil? Estamos hablando de, no sé, 25 millones de pesos Colombia hoy, que es una plata, o sea, no estamos diciendo como que no es poco. Pero yo decía, oiga, fue gracias a lo que dices de las relaciones. No, y de hecho tomar una idea, hacer una alianza, tomar una idea de volverla a un producto, o sea, todo eso, relaciones, o sea, relaciones son dinero. Entonces eso es súper interesante y fue una toma de conciencia. Y el otro que hiciste 2. Y el otro, muy importante, fue entender que el dinero como herramienta, como recurso, como energía, es ilimitado. Y todas las personas pueden prosperar, o sea, no hay, digamos, como, no sé, ya el dinero que había impreso se asignó y si tú no tienes ya en esta vida no te tocó, sino saber que nuestra experiencia con el dinero es completamente infinita
tanto en la capacidad de crearlo, como en la, digamos, como, ¿cómo decir? En la capacidad de crearlo y también en todo lo bueno que el dinero tiene para entregarnos. Un cambio de perspectiva de pasar de algo limitado a algo infinito. Ese cambio de mentalidad fue muy importante para entender que era posible todo hacia adelante y a partir de ahí empezar un proceso consistente de crecimiento, por supuesto personal y de resultados, pero sabiendo que hay para todos. En esta mente colectiva hay todavía mucha creencia de, no, si tú ganas, entonces yo no puedo, porque entonces si a ti te va bien y vendes, entonces yo no voy a vender, o tú eres mi competencia, pero realmente no, en esta conciencia hay una colaboración donde hay para que todos lo logremos, y eso es muy interesante. Nata, así de arranque, quiero preguntarte 5 hábitos simples para aplicar para mejorar mi relación con el dinero. Digamos que tú dices, Alex, definitivamente hábito simple, ¿no? O sea, yo sé que ahorita nos vamos a meter un poquito más como reprogramar un poquito la familia, la mamá, el papá que se escuchó con el dinero en casa. No, el dinero no crece en los árboles, la gente peleando por plata, etcétera. Pero yo ya quiero arrancar a decirle al dinero, hey dinero, te estoy viendo, te estoy observando, quiero mejorar nuestra relación, quiero amarte y quiero que te quedes en mi vida. 5 hábitos así que tú digas, vea, yo le recomiendo esto. El primero, todo lo que sea orden para ti. En el desorden es imposible progresar. Eso significa muchas cosas, ¿sí? Orden en todo, en tus cuentas, orden en el manejo de tu dinero, orden incluso en los billetes que tienes en tu billetera, o sea, todo lo que signifique orden y alrededor del orden la energía. A ver mi billetera, yo como sí. Entonces sí, es como una conciencia, ¿no? En el desorden no hay progreso y eso es como, eso significa muchas cosas para las personas. Eso es real, ¿no? O sea, eso es real. Que estás ordenado, no progresas. Listo. Segundo, ese hábito. Número uno. Segundo, anticipación, siempre, anticipación en la intención que tienes con el dinero, es decir, antes de salir y gastarlo, salir y comprar o salir, yo me preparo para esto, es decir, lo planeo, lo veo antes. De hecho, el 90% de los gastos de una persona son los mismos y siempre hay cosas que surgen eventualmente, pero eso es lo menor. Como la oferta de 6,000. Como la oferta, no, literal, como la oferta de 6,000 o como, no sé, mi hijo que se enferma este fin de semana y la medicina cuesta, no sé, $1,000,000. Eso es una cosa específica, pero sí. Realmente la planeación del dinero en términos de a dónde quiero que se vaya mi dinero es algo que puedo hacer con mucha anticipación, hace parte del orden y está muy asociado a entender que el dinero es una energía y la pregunta es a dónde lo estoy enviando. Es decir, que es prioritario para mí a la hora de gastar el dinero y definitivamente debería ser el crecimiento de mi patrimonio y mis como fondos antes que solo el estilo de vida. O sea, deberían ser ambas, pero en prioridad debería estar como el dinero que se queda conmigo. Eso en términos de hábitos sería lo segundo, como anticipación para poder planear bien dónde pones tu dinero, que está muy asociado a lo primero. Con eso yo elijo, antes de decir se me fue y luego no supe a dónde, tiene mucho que ver con esa conciencia. 2, lo tercero muy importante es que construyas autonomía en tu capacidad de generar dinero, porque en una realidad como la de hoy el dinero se crea de una forma muy diferente a como era antes. Entonces ya no depende de otra persona que yo cree dinero, depende 100% de mí. Entonces tener la mentalidad y tener las habilidades y tomar las acciones coherentes con eso es algo que está en mí completamente. Entonces de ahí me encanta como la autonomía que las personas pueden lograr en su relación con el dinero, porque si de mí depende crear dinero y yo estoy construyendo un sistema, hablando específicamente de mi negocio o el sistema que estoy construyendo, y yo quiero facturar más porque surgió una oportunidad de 6,000 y yo quiero tenerla, yo puedo ganar más dinero en mi negocio y pagar los 6,000 y ya, porque si mi capacidad de generar dinero es infinita, yo puedo hacer eso. Entonces siempre le hablo a las personas de autonomía para salir de la conversación de no me han contratado, entonces no tengo plata, o mi jefe no me ha subido el sueldo, entonces no gano más. Es como no, o todo lo tercerizo, ¿no? Para crecer. Y mira que en la autonomía, a ver, tú dame 2 habilidades que tú dices, 2 habilidades que te dan mucha autonomía para generar capital. No, pues las que tú manejas, ventas. O sea, si yo vendo, pero si sí, yo vendo, totalmente. Sí. Si mejoras tus habilidades de comunicación, se crece tu facturación totalmente. Pero además pasa algo, digamos, en este tema de generar más dinero y es vender, no, o sea, yo tengo equipo comercial, pero yo soy la que más vende, porque es mi conexión con la energía del dinero. Entonces no es solamente que yo quiero que alguien venda para mí, sino que yo, o sea, la manera como sé que estoy conectada con la energía del dinero está asociada a la capacidad que tengo de crear. Y eso tiene que ver con hablar de lo que hago, de lo que sé, de lo que tengo, producto, servicio, oferta, lo que sea que hagas.
Entonces creo que en esa capacidad de generar más dinero, que pues yo lo llamo autonomía, está eso, vender como una habilidad. Sí. Y la otra definitivamente el tema de generar conexiones antes de convertir eso en un negocio. En la medida en la que tú puedes conocer más gente, ir a muchos espacios y salir con muchos contactos, como abrir puertas todo el tiempo, el dinero siempre estará sobre la mesa, porque antes de la conversión está la conexión y eso son personas. Entonces, en la medida en la que más personas tengo yo en mi vida todo el tiempo, al final se transfieren o se traducen en oportunidades que facturan y generan dinero para todos. Total, oiga, si usted nos está escuchando y quiere saber cómo poder sentir abundancia sin tener plata en la cuenta, quédese con nosotros porque va a ser la pregunta que viene por ahí unos 10 minuticos, así que no se vaya de acá. Cuarta. ¿Me dijiste cuántas? ¿Me dijiste 5? Voy con 4, entonces voy con orden, anticipación, autonomía. Autonomía. Cuarta, vamos con la cuarta. Intención frente al dinero. O sea, jamás, como el dinero igual tiene una energía que se devuelve a mí como un espejo que refleja algo. Entonces nunca le puedo poner al dinero una intención de algo negativo. Es decir, no guardo dinero para cuando me quede sin trabajo o para el día que alguien se enferme. O sea, siempre le pongo al dinero para las vacas una intención. flacas, Nunca. Siempre la intención del dinero es de progreso, expansión, como todo lo que signifique multiplicación, avance todo el tiempo. Bebés billetes. Este dinero es para inversiones, o este dinero es para, no sé, hacer crecer mi negocio, o este dinero es para, no sé, comprarme una casa porque quiero aumentar mi patrimonio, o lo que sea, pero siempre el propósito es, o sea, la intención del dinero es una intención que significa progreso. Me encanta. Porque es una energía que tú mandas, o sea, jamás hacerlo para algo, digamos, negativo. Y creo en algo mucho, y es que como todo empieza con el lenguaje, es muy fácil saber qué hay en la mente de alguien escuchando cómo habla. Definitivamente cuidar el lenguaje por completo en un ejercicio de nunca quejarte, nunca justificarte, como nunca culpar a alguien más, sino cuidar tu lenguaje reconociendo que cada vez que hablas lanzas al mundo algo, ¿no? Una intención, una energía. Soy de esas personas que dicen, es que eso es caro, es que eso está muy caro, no sé qué. Esa es una creencia, esa es una limitación de mentalidad. Entonces, cuando yo quiero algo y eso vale, porque eso vale, pues ese es el precio y si quiero eso tengo que pagar eso. La pregunta es cómo puedo crear eso. ¿Sí? Siempre la pregunta es cómo sí puedo crear esto. Entonces creo que el lenguaje es una cosa muy importante para entrar en un proceso de cambio de mentalidad. Escuchar cómo hablamos es la primera señal para saber dónde está mi mente, y es súper lindo saber que nuestra programación mental es algo completamente dependiente de nosotros y que al final hoy hay muchas herramientas para que eso nos pase de manera más efectiva, consciente, ¿sí? Yo soy experta en trabajar con la mente inconsciente, es lo que más me gusta porque ahí es donde está lo que no veo y ahí es donde está la verdad de lo que yo soy. Entonces el lenguaje es una primera señal que te va a dejar poner algo distinto en ti, entonces hay que cuidar muchísimo lo que sale de nuestra boca. Me encanta. Mira que conectaste mucho con la pregunta que te quiero hacer, y es, si yo quiero saber cuáles son esas creencias sobre el dinero, de pronto, ¿cuál podría ser ese ejercicio muy práctico que yo pudiese hacer en mi casa o poderlo hacer como de manera individual para darme cuenta cuál es ese patrón del dinero? Pues mira, la forma de poder saber si mi relación con el dinero está fluyendo o no, o sea, ya como en lo concreto de la relación con el dinero, es ver mis resultados. Si mis resultados hoy están, gano más dinero, tengo excedentes, mi patrimonio está creciendo, me siento fluyendo cada vez que creo una oportunidad para que esa oportunidad facture, yo estoy fluyendo con la energía del dinero. Si eso no me está pasando es porque hay algo ahí detrás que lo está impidiendo. A mí lo que más me gusta trabajar de creencias frente al dinero es lo del inconsciente. Porque una persona puede decir, no, yo escuché a mi papá que decía o a mi mamá que decía, y sí, eso es importante, está ahí, tú te acuerdas, eso es un origen de por qué a ti te pasa esto con el dinero, es real, pero ese es un nivel superficial completamente, o sea, como si fuera el iceberg, sería como la puntica que tuve sobre el agua, pero lo realmente importante es lo de fondo. Y lo de fondo, digamos que yo he venido trabajando en la relación con el dinero, normalmente está asociado a 5 limitaciones inconscientes frente al dinero. Y solamente se pueden saber en un trabajo de inducir tu mente en un estado de trance y poder ahí encontrar el bloqueo del que no te acuerdas, porque fue o cuando en tus primeros años antes de tu conciencia o en el embarazo, en el momento de la concepción y nacimiento tuyo, o en tu transgeneracional, que es la lealtad que tienes a tu historia del pasado. Pero lo que es muy interesante es que mi mente inconsciente tiene guardada esa información. Entonces ahí es un tema asociado a un conflicto con el placer,
donde yo creo que el placer o el disfrute están mal por una cosa muy profunda que me fue programada, entonces yo solo voy a crear dinero para el alquiler, los servicios y el colegio de los niños y ya, o sea, es como que solo con la supervivencia lo básico, pero nunca excedentes de riqueza, uno. Otros están asociados a el valor, a la sensación de ser insignificante o ser insuficiente, donde la postura que tú asumes ante el mundo es de cobrar poquito, de creer que no eres tan bueno, de dudar de tu propia capacidad, que tiene mucho en el origen de la relación con el padre, y entonces desde ahí necesito sanar eso emocionalmente para asumir una postura de poder que me permita ser visible al mundo, aparecer y con eso cobrar y con eso ganar más dinero, y ese es un conflicto súper profundo, inconsciente. El otro está asociado a al merecimiento, pero este conflicto inconsciente está muy asociado a la creencia de que por alguna razón yo no merezco que esto me pase a mí, y eso no es una cosa consciente, o sea, una persona no dice, no, yo creo que no lo merezco, no, dice que lo merece, pero en lo más profundo de su ser no lo siente por algo que ocurrió que le hizo pensar que no era, y entonces todo eso es lo que sanamos a nivel de la mente inconsciente, y ese es también uno súper importante. Otro tiene que ver con el tema de la autonomía, la capacidad que tengo de confiar en mis propias decisiones de vida para ir avanzando o depender de otros en el camino, y eso tiene un impacto directo en las decisiones que tomo para el dinero. Y el otro pueden ser lealtades invisibles a mi historia familiar, que hacen que me cueste mucho ser visible o como tomar otras acciones distintas por algo en mí transgeneracional que me jala. Entonces, cuando una persona induce su mente en un estado de trance y puede encontrar el bloqueo, ya sabe cuál es el problema, como el candado que no está permitiendo que ruede esta bicicleta. Y cuando yo abro eso y lo entiendo, la mitad de la solución es la conciencia del problema, pues yo puedo hacerme cargo de eso, trascender esa limitación y crear una experiencia distinta. Y me gusta trabajar mucho con el inconsciente porque es muy efectivo, pasan cosas muy rápido ya en lo concreto de las personas. Sí, total. Mira que mientras ibas hablando, recordaba justo cuando trabajé como esa parte del dinero en mí, porque yo hacía mucha plata, pero así como llegaba, pues también se iba. Entonces llegaba, se iba, entonces yo en ese loop todo el tiempo cansado, y yo decía, venga, pero trabajo un montón y no estoy viendo el excedente. Y gran parte era, digamos, cuando tú dices los 5, recuerdo muy bien que el que trabajé fue un tema de insuficiencia. Entonces, ¿yo qué hacía con esa plata? Pues me la gastaba en cosas externas que no necesitaba muchas veces para llenar toda esa falta de amor propio que estaba en mí. Entonces, yo necesitaba que algo me llegaba. Era como que si te llega luz y necesitas como ir a compartirlo, necesitas ir a pagar, necesitas a... Entonces, una de las cosas que a mí me empezó a ayudar, bueno, obviamente hice una reprogramación con hipnosis y para la vaina, pero por otro lado también me ayudó mucho a empezar a hacer un ejercicio, y era como cuando le llegue plata, 24 horas sin tocarla, déjela quieta y como que nada, o sea, como que envíele al dinero que tiene la capacidad de sostener la luz, de sostener aquí por lo menos 24 horas, y si quiere ya después vaya, pague su inversión, pague su deuda, lo que sea. Pero es que a mí me llegaba y era, ya, de una, tome, no sé qué, ya. Sentir el dinero, claro, sentir el excedente en ti, porque normalmente está muy asociado a un miedo a ese excedente, ¿no? Y es inconsciente para mí, pero si uno lo llevara a acciones concretas, es deja el dinero ahí un momento y antes de gastarlo piensa muy bien lo que vas a hacer. Por eso el tema de la anticipación que mencioné ahorita hace que no te guíe la emoción, digamos, como reacción automática de como lo has hecho siempre, como en tu personalidad frente al dinero, porque gastarlo siempre o ahorrarlo siempre, por ejemplo, son dos conductas asociadas a un miedo muy profundo frente al futuro del dinero. Entonces, una persona tendría como dinero consciente de la sabiduría cuando antes del acto físico de gastar o de usar el dinero en algo, la persona puede pensar realmente como lo que hay detrás de eso que va a hacer frente al dinero. Eso requiere conciencia, ¿sí? Entonces es muy interesante eso, porque si yo sano, como emocionalmente hablando, hemos aprendido el miedo en nuestra relación con el dinero, lo que hacemos como que el piso emocional es el miedo, ¿no? Miedo a perder, miedo a no tener, miedo a no lograr, miedo. Y desde ahí creamos un montón de experiencias súper desagradables con el dinero, cuando realmente la invitación de todo esto es a experimentar paz en mi relación con el dinero. Y cuando yo estoy en paz, estoy en la mitad. O sea, yo no... Digamos que igual mi paz no depende de si lo tengo o no lo tengo, porque yo habito en una emoción y cuando habito en esa siempre lo voy a tener. Eso es lo que es súper interesante de sanar emocionalmente la relación con el dinero. Pero viene de esas creencias que nos enseñaron a sentirnos de una forma. Nata, si alguna persona que nos está escuchando acá, un empresario, un vendedor, un emprendedor, y en este caso
uno está en ese momento donde quizás las ventas no están fluyendo, los negocios no están llegando y siento esa, como esa escasez, ¿no? O sea, uno dice, pucha, ¿será que va a llegar? La incertidumbre, Dios mío, un cliente. ¿Qué, qué nos podría recomendar para poder pasar de me siento en escasez a, oiga, infinito, expandido, sin la necesidad de un acto físico de que me llegue plata? O sea, sin la necesidad, porque listo, yo le digo a la gente, oiga, sentir que usted es millonario y todo con la cuenta bancaria o con las ventas llegando, bueno, pero en los momentos donde las cosas quizás están viviéndose y no está haciendo match ese lo que vivo y es, uy, no Claro. están fluyendo el dinero en las cuentas, ¿cómo nos podrías tú recomendar para cambiar la vibración, para sentirnos como que es posible y no quedarnos en ese lugar de escasez y simplemente actuar desde ahí, ¿no? O sea, dar el Pues responder descuento. esa pregunta me ha tomado 17 años. Sí, o sea, responder esa pregunta ha sido el aprendizaje de mi vida y a veces yo lo quiero en un paso, sí, o sea, quiero un paso que me lleve a mí. Me ha tomado un tercio de mi vida dar ese paso, en lo real, o sea, en lo profundo, en lo estructural, porque el aprendizaje de vida asociado a sanar la relación con el dinero ha cambiado todo en mi vida, ¿sí? Todo. Claro. Ha cambiado mi mentalidad, ha cambiado la historia de mi transgeneracional, ha cambiado mis emociones, ha cambiado mi cuerpo, ha cambiado todo. Entonces, simplemente sería como entender que si hoy estoy viendo en el resultado esta contracción o este bloqueo o esta sensación, y cuando me devuelvo a pensar, no es una cosa muy coyuntural, sino que de verdad repito patrones, o sea, de verdad el dinero siempre se me va, no importa que cambie 10 veces de negocio, o de verdad me pasa que siempre me vuelvo a endeudar, no importa si corto los plásticos para no usar las tarjetas, vuelvo y las utilizo otra vez, o sea, como que cuando una persona ve su resultado en lo muy honesto y reconoce patrones, ahí hay que darse cuenta que detrás de mi relación con el dinero hay un aprendizaje de vida que es muy profundo. Yo no le pongo un tiempo específico, como no, en una semana lo gira, no. Yo creo que la luz aparece en el momento en el que yo me doy cuenta que yo vine a esta vida a sanar mi relación con el dinero y es algo de lo que me voy a hacer cargo. Hay personas cuya conciencia aparece o por un tema de relaciones, tengo 7 divorcios y necesito entender con lo de la pareja qué es lo que me pasa y por ahí empiezan a crecer. Otras personas por un tema de salud, tengo cáncer, tengo esta situación y entonces por ahí empiezan. Y otras personas por el aprendizaje del dinero, que en mi juicio de todos los tres es como el menos doloroso porque el dinero yo lo puedo volver a crear en ese proceso. Y desde allí, pero cada uno viviendo su experiencia pues es un reto. Entonces desde allí sería solamente como una invitación a la vida me está mostrando algo de lo que me debo ocupar y voy a ir más profundo. Entonces deja de pensar que es solo que cambie yo la estrategia o solo porque cuando yo miro hacia atrás llevo 15 años repitiendo el patrón de las deudas o he hecho 7 negocios y en todos me he quedado sin dinero. Entonces es como ver más allá de lo evidente y entender de fondo qué hay, cómo me siento de fondo, cuál es la conversación recurrente en mi cabeza frente al dinero, de fondo de verdad, en dónde está mi energía, estoy pensando todo el tiempo en las deudas, o sea, como parar un momento y verme de verdad en lo que hoy está originando este resultado para empezar a hacerme cargo. Porque lo que es muy asombroso para mí y es como la inspiración de mi trabajo todos los días es darme cuenta que no tiene que ver ni con tu edad, ni con tu profesión, ni con cuánto has estudiado, ni es un nivel de conciencia en el que tú vives tu vida y que tiene una relación directa con el dinero, porque lo del dinero y lo de la vida es directamente proporcional. Entonces, cuando una persona sana su relación con el dinero, está cambiando completamente la comprensión que tiene de la vida, de quién es, de qué puede, de qué merece y de qué hay en la vida para esa persona. Y eso cambia todo. Impacta las relaciones, el cuerpo, todo, pero empiezas por una conciencia. Entonces tal vez sería una invitación a verlo desde un lugar un poco más trascendente, porque cuando yo hice mi primer seminario en Estados Unidos, yo decía, quiero ganar más dinero y comprarme un carro, como una conversación superficial completamente, pero total, que todos hemos tenido porque a todos nos encanta comprar el carro y todo eso, pero que cuando el camino me fue llevando a lo profundo, profundo, ha cambiado toda la vida, o sea, toda la vida así revolcada por completo, para hoy haber puesto todas las piezas en un lugar distinto y estar en un momento porque me siento súper agradecida y de mucha libertad, pero por un cambio muy profundo. Entonces casi que con eso lo que yo te diría es para un momento, mira todos los números, así en lo crudo, así, completamente honesta esa conversación contigo, encuentra cuál es el origen que te ha traído hasta este lugar para empezar a acercarte a los aprendizajes o lecciones de vida que a través del dinero tú debes consolidar para ti, porque es una cosa muy profunda y si yo no me tomo esta conversación a la ligera, si no me la tomo profundo, yo voy a ir a lo estructural, hacer los cambios que corresponden y a partir de ahí que lo que toques prospere. Total, hay algo que me llevó a esta conversación y es
Sé que compartimos mucho el consciente, ventas conscientes, dinero consciente y tiene mucho que ver con la capacidad de reflexionar, de parar, de encontrar realmente qué hay más en la profundidad. Y muchas de estas cosas en esta nueva era que es tan rápida, pues cada vez es una habilidad parar. O sea, solamente como que usted pare ya es diferente. Ya es como, Es oiga, verdad. tómeselo un poquito. Yo recuerdo mucho que en muchos seminarios me decían, el dinero le gusta la velocidad. Y yo un día paré y dije, no me parece. A mí me parece que el dinero le gusta la coherencia. Porque Por muchas ejemplo. veces cuando uno toma decisiones frente al dinero que no son coherentes con uno, se le va, Mira, al pues dinero le no sé, gusta el no disfrute. está. Exacto, que es Al como dinero le gusta el amor del proceso creativo de lo que tú haces, o sea, de verdad el que le estés como impregnas tú. ahí, como en lo tuyo, en tu Al salsa. dinero le gusta el orden, al dinero le gusta la verdad, al dinero le gusta la visibilidad, ¿sí? O sea, tantas conquistas profundas que si yo empiezo a consolidarlas en mí, pues naturalmente el dinero estará disponible para mí siempre. Y salir del miedo que nos han enseñado. Es una cosa súper fuerte andar todo el tiempo en esta sensación de incertidumbre que se exacerba con estas cosas que pasan alrededor en el sistema político, económico y que hacen que la gente esté literalmente enfermándose del estrés, de la angustia. Eh, Es una cosa muy profunda, entonces por eso es tan relevante esta conversación. Me encanta, Nata. Para finalizar acá, sé que hemos hablado mucho sobre el tema del miedo frente al dinero y uno piensa que no, yo lo manejo y no sé qué, pero muy, muy dentro de ti hay un siguiente nivel de abundancia que te da miedo, o sea, un siguiente nivel de tocarte en el sentido de, uff, es que si yo vivo esto, me va a pasar esto, me va a poner un montón de cosas. Si hoy yo quiero empezar a confiar más en el dinero, en eso, a soltarlo, a fluirlo, ¿cuál es ese hábito dominó que lo cambió todo para ti? O sea, ¿cuál fue ese hábito dominó que si tú dijeras, mira, Alex, si yo tuviera que quitar todos estos hábitos para empezar como a quitar el miedo y ¡pac! Y como que eso empezó a que todos los dominós se movieran. ¿Cuál fue como ese hábito dominó para ti? Conexión espiritual, que no es religión, Mm. eh, y que tampoco es solo meditación, sino es un nivel de conciencia relacionado con entender que lo que vemos con nuestros ojos no es lo único que somos ni lo único que existe. Y cuando yo puedo ampliar, digamos, como tener una visión más holística, como más expandida del ser, con toda la información a la que hoy tenemos acceso, Joe Dispensa y toda esta información, digamos, que hoy ha demostrado científicamente lo espiritual, yo empiezo a como elevar mi nivel de conciencia y a ver más allá de lo que mis ojos logran, digamos, físicamente ver. Y cuando tú vives una vida desde un observador más expandido, todo lo que tú en tu vida eres o crees que mereces o sientes o construyes es distinto. Y eso, digamos, cambia completamente toda la energía que tú tienes y con esa energía que tú eres, cambia completamente las oportunidades que tú atraes y por ende pues el dinero que es un resultado. Entonces desde ahí cada vez que de manera consciente entreno mi mentalidad para mantenerla en un lugar de oportunidades, posibilidades, bendición, amor, como todo lo que sería un alto nivel de conciencia, me siento diferente y si yo estoy pensando y me estoy sintiendo diferente, toda la, digamos, como onda electromagnética que somos cada uno de nosotros como un imán en nuestra vida, también genera otro tipo de relaciones y de sensaciones y desde allí otras oportunidades se abren y nos volvemos, yo lo llamo mucho en mi comunidad como una espiral ascendente. Es como que voy avanzando y progresando, pero para eso necesito estar en mi centro, ¿sí? Porque si tú lo piensas en un tornado, como todo lo que se mueve alrededor, la única forma de que yo pueda sostener esto es estar en mi centro y eso tiene que ver con conciencia espiritual. Entonces creo que ahí está un trabajo que es invisible, es intangible a los ojos, pero que es el originador de todo lo demás y es una conciencia. Entonces creo que ahí es donde está como la gran conquista de elevar el nivel de conciencia para que a partir de esa sabiduría tú puedas como ir tocando todas las acciones, estrategias, tácticas, pero siempre manteniéndote en el centro. Creo que ahí es donde está como el mayor secreto. Entonces el tema espiritual lo ha cambiado todo. Me encanta, me encanta. Oigan, si a ustedes les gustó este podcast o también lo están viendo en YouTube, escríbanos acá abajo si les gustaría que tuviéramos una segunda entrega hablando de leyes espirituales enfocadas en el dinero, porque siento que es una temática demasiado profunda. Yo tuve la oportunidad de tener un mentor judío 3 años y ese man sí que me cambió la película. O sea, el man decía, el dinero eres tú y es una extensión de ti.
Y si lo ves a nivel energético y si vives en ciertos puntos, vas a empezar a verlo como simplemente el 1%, que el 99% es un montón de cosas que son invisibles, pero que si lo trabajas, tú vas a ver cómo acá lo empiezas a ver. Pero el trabajo no es físico, el trabajo es allá, en todas esas creencias, en todo ese interior que hace que el mundo que todos vivimos pues se refleje en cuanto a nuestro interior. Entonces, ¿qué, Nata? Nos votamos, vamos a ver si tenemos quórum. Buenísimo, muchas gracias por esta invitación. Me encanta porque... Nata, me encantó, antes de irte, me encanta siempre hacer esta pregunta de si hoy fuera ya último día de vida y tuvieses que dejar así un póster gigante para que todo el mundo lo viera, ¿cuál sería ese mensaje que le dejarías hacia la humanidad, tus hijos, tu familia? ¿Cuál sería? Que sí es posible tenerlo todo al mismo tiempo. Esa ha sido mi verificación personal. Entonces cada vez que alguien o algo me dice no se puede, no es cierto. Todo es posible. O sea, cuando tú estás en esta conciencia, nuestra capacidad de crear es infinita. Entonces creo que sí es posible tenerlo todo al mismo tiempo, y cuando hablo del tenerlo no es del tenerlo solo físicamente, sino habitarlo. O sea, la mentalidad, la armonía en las relaciones, la armonía en tu cuerpo. O sea, esta experiencia integral de bienestar, creo que sí es posible. Todos los días me levanto con esa creencia y todos los días busco que mis acciones sean consecuentes con eso para poder manifestar eso en mi realidad como esposa, mamá, también hija, hermana, todo, también empresaria, también, o sea, mentora, coach, entrenadora, o sea, 20 roles, pero al final es una conciencia. Entonces esa sería mi frase, que creas que sí es posible tenerlo todo al mismo tiempo y salgas a manifestarlo para ti. Me encanta, Nata. ¿Dónde te pueden seguir? Damos tus redes para los que quieran seguir profundizando todo este tema de dinero consciente, que hayan resonado con tu mensaje. ¿Dónde te pueden seguir? Mis redes, ahí está Natalia Barón Oficial en Instagram, por ahí me envían un mensaje directo y por ahí conectamos. Tengo una plataforma con acceso gratuito para todas las personas que quieran empezar a como a recibir, digamos, todo esto. He creado muchísimas herramientas y contenidos sobre este camino que pues ha sido el aprendizaje de mi vida. Entonces ese es un primer paso en redes, en Instagram, que es donde estoy más presente, y a través de esa conexión el acceso a la plataforma, que es gratuito para todas las personas. Súper. Amigos, esto fue esta entrega de Relación con el Dinero. Ya saben, vaya, mejore la relación con el dinero. Lo está esperando para que se expanda, para que crezca y tenga un mejor futuro para usted y su familia. Esto fue todo en el Mindseller Podcast, donde más conciencia son más ingresos.